A partir de las 9 de la noche, tus días acabarán con un toque de cultura. El programa que te calienta antes de dormir, solo por Ritmo 96. Regreso Cultura Radio, Ritmo 96.5, calentando tus noches. Ustedes saben. Baja la tensión. Sí, ahora vamos a hablar de religión aquí en Cultura Radio. Ay, Dios mío. Por Ritmo 96. Ustedes saben que mi trayecto religioso fue muy interesante porque mi familia es católica. Tenía una iglesia evangélica al lado de mi casa, de esos que cantaban heavy, con varios cánticos, y yo iba también a esa. Y mi clase de la Biblia me la daba un testigo de Jehová. Ya tú sabes. Estaba en grupo de oración de la iglesia católica, me volví catecúmeno. Sí, me volví catecúmeno también dentro de la iglesia católica, hice mi primera comunión. Mi trayecto por las religiones ha sido bien. Y también leí el libro del Mormón, porque siempre me interesó. Mira, la mía va muy parecida a la tuya, pues yo me dejé convencer de las mismas monjas que nos educaron. Ah, sí, los claro, dos. claro. Yo llegué a ir a seminario. Ay, sí, muy duro los seminarios. Sí, fui a seminario, yo fui monaguillo, yo hice la confirmación, la primera comunión, la confirmación. Fui a Utah. ¿Fuiste? ¿En al serio? templo de los mormones. ¿Es verdad? Y casi me convencen y me dieron el libro y me mandaban mormones para mi casa. O sea, una cosa, yo estaba casi así de convertirme. O sea que vamos ahí en Entonces, eso. yo ahora, mirando ahora en mi presente, yo tengo tiempo que no voy a la iglesia. ¿Verdad? Tengo tiempo que no voy a una misa, a menos que sea un funeral, un 9 días, una vaina así. Una boda. O una boda. O sea, yo creo que eso son las veces que uno va a la iglesia en todo tiempo. Entonces, yo quisiera conversar con el público de cultura. ¿Cómo comenzaste en la religión y cómo terminaste? Porque muchas personas, yo recuerdo gente que empezaba de que mi familia es testigo de Jehová. Y eran testigos de Jehová cuando carajitos. Y cuando crecen se terminan siendo evangélicos adventistas. O terminan soltando la iglesia. Y yo me he dado cuenta que ese valor que se le daba a, vamos a decir, a los cristianos, a ir a la iglesia, o no nada más ir a la iglesia, a congregarse para hablar de Dios, ya como que se está perdiendo. Los grupos de oración, los grupos juveniles ya se... Sí, grupos juveniles. No, hay grupos... mucha gente que Sí, se todavía hay mucha gente que se está congrega. perdiendo porque para ti se está Para perdiendo ti. Porque tú no lo estás ves en de ese cerca. ambiente. Pero esos Exacto. ambientes se siguen eso Igualito. sigue. Igual. Hermano, eso no Y más, cambia. y más Al ahora con las contrario, redes. Más al ahora contrario, hay. ahora han crecido más todavía. Sí. Claro que sí. Claro que Recuerda sí. primero que todo que las iglesias no solamente tenemos que verlas como una entidad donde las personas, o no como una entidad, vamos a decir como un grupo donde las personas se congregan con un fin religioso o eclesiástico en específico. No. Tenemos que verlo también como una empresa. Dentro de las empresas a nivel mundial más exitosas que podemos encontrar, tenemos iglesias mencionadas entre ellas. La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es una de las iglesias AKA mormones. exitosas del planeta. Para que sepa. ¿Me entiendes? Y si hablamos de la iglesia adventista, también estamos hablando de otra. No vamos a hablar de la iglesia católica. La iglesia católica ha tenido el poder en la sociedad desde Y la sus influencia. inicios y la influencia suficiente como marcar épocas de la historia, como lo fue, por ejemplo, el oscurantismo. Por creencia religiosa, dar lugar a batallas, guerras que duraron cientos de años, y si no tú te preguntas la cruzada. Y esa expresión que conocemos hoy en día, como por ejemplo, no hay moros en la costa, eso era una expresión simplemente porque los moros eran quienes se enfrentaban a los católicos, porque nosotros a los queríamos cristianos. evangelizarlos. A la Lo estamos fuerza. matando, pero A lo la estamos force. evangelizando. Ay, Eri, tú sabes, mano. Sí, él se metió su vaina. Tipo leer. Sabe. 809-531-9650. Llámame ahora con qué religión comenzaste y por qué le diste banda. Esa que tú mencionaste de los saltos de los últimos días. Es que mormones. Que yo tuve la oportunidad de conocerla desde adentro. Es la religión más organizada del Lo es. planeta. Sí, lo es. Lo es. Esa gente tienen un supermercado. Para aquel que no tiene, tú mandas una solicitud, yo necesito arroz, habichuela, carne, no sé qué. Y ellos te dicen, pasa el miércoles y te dan esa compra. Yo no tengo ropa. iglesia socialista. Ellos tienen, o sea, y a los que son ricos, tienen que tener en el basement, en el sótano. En el sótano. Tienen que tener una reserva de alimentos de 3 años por si pasa una catástrofe. También. Ya tú lo sabes. ¿Con qué religión comenzaste y por dónde vas? Con la adventista. ¿Tú eres adventista? No, pero oye lo que pasaba. Ay, los sábados no trabajan esa yo gente. vivía en un Mira, sitio con donde un había una iglesia al frente. Entonces, siempre llaman a los niños y cosas. Y yo iba, yo era una niña como de 10 años. ¿Qué sucede? Que los adventistas creen que el mismo día que tú aceptas a Cristo como tu Salvador, te bautizan. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Mi hermanito y yo teníamos, vamos a poner 11 y mi hermanito 10. Veíamos que en la iglesia había una piscina. Y Se que querían para bautizar a la meter. gente nos queríamos meter para que nos bañaran. Ajá. Y dijimos que sí, que queríamos aceptar a Dios. Y dije, pero era para bañarnos en la piscina. ¿Qué? ¿Pero seguiste yendo a la iglesia? No, yo seguí viendo, pero obviamente que cuando. Dime, a esa edad. Claro, Es muy claro. pequeño.
Yo siempre estaba en desacuerdo con la bautizadera de bebés. De niños. Yo Que no claro. estoy de Lo que no acuerdo con entiendo eso de dónde tampoco. diablo salió esa vaina, porque, hablando de la Biblia, de que de dónde diablo. No entiendo de dónde salió esa creencia, porque la Biblia es muy clara. Se supone que tú tienes que ser un adulto grande con pensamiento, Consciente. que tú aceptas a Dios a través del bautizo. Exacto. Tú agarras un carajito de 6 meses y di que lleva a bautizar, es estúpido. Bueno, lo que pasa No es sabe. que ellos también, para refutarte eso, Ajá. te pusieron la primera comunión y luego la confirmación. Exacto. Pues se supone que la primera comunión tú la haces cuando ya tú estás entrando a la adolescencia. Sí, pero esos son vainas de la iglesia y la católica. confirmación. Una doctrina El creada. bautizo de los niños de meses es de la iglesia católica. Sí, pero Sí. de nuevo digo, yo me Una baso doctrina en el libro creada. de donde sale esa iglesia católica, y el bautismo en los tiempos antiguos no se daba a bebés. Se daba a Adultos. personas que querían seguir los caminos del Señor. Pero lo que te estoy diciendo, el Y argumento adultos, de defensa para Ah. eso que tú Ah, no, estás pues inválido. diciendo. Hablan de primera comunión en la Biblia, No, pero de confirmación. Pero es que esas religiones vinieron después de que se escribió eso. Ah, El ellos hicieron catolicismo su- vino después. te voy a decir una cosa. Con Lo que todo había en ese tiempo, perdón que te interrumpa, en los tiempos de Jesús era el judaísmo. Jesús era judío. Sí, yo sé. Después vino el cristianismo, después que pasó lo de Jesús Cristo. Ajá. Vino el cristianismo y después vino lo católico. ¿Entiendes? Sí, claro. Entonces, pues eso no existía, por eso no solo Con está en la todas mis Biblia. andanzas por las religiones y ser todo Igual que lo yo. que fui, todo, que dejé de ir a la iglesia, no fue por nada malo. Yo, si me invitan, yo voy, no importa. Pero yo llegué a un punto donde dejé de creer en la religión. Yo también. Es lo correcto. Es que es así. en la institución En la como institución tal. como tal. Exactamente. ¿Por qué? Porque yo entiendo de que las religiones, de alguna forma, manipulan a sus seguidores a como ellos quieren que ellos actúen. Ujú. Yo creo en Dios, pero creo yo, de mi forma. Exacto. No tiene que venir ningún hombre, por decir hombre, por Tú piensas como generalizar. yo. Ningún ser humano. Ningún piensas ser como humano, yo. exacto, a decirme eso está mal. Porque al piensas como final, la religión interpreta la Biblia como a ellos le conviene. Como las cabezas de esa iglesia le dé la gana. Tú no me vas a decir a mí que ahí dice verde, pero para tu religión dice que dice verde claro. Claro, ujú. Entonces no, porque yo leo que dice verde y es lo que yo entienda. Y ahí es donde yo, por eso te digo, como que me desencanté de la misma institución de la iglesia y te dije, probé todas y me di cuenta que todas tienen una peculiaridad similar. Y es lo que tú dices, cada quien interpreta lo que le dé su fucking gana Y te lo quiero o inculcar a ti. lo interpreta de una manera para beneficio de quien sea la cabeza de esa religión. Exacto. Te doy un ejemplo claro de eso. Ajá. Lo que hoy consideramos como ciencia, especialmente la medicina, que viene siendo la que menos se Tú desarrolló. hablas como un borracho. Por el, por Yo no entiendo cómo que se dio un don. Durante Ay, el oscurantismo, cóchale. una de las que Ajá, menos, de las pues. que menos se desarrolló fue la medicina. Era porque las prácticas que tenían que ver con estudios de los cuerpos y demás, y qué sé yo qué, eran consideradas brujería. Brujería. Ujú. ¿Me entiendes? Y en los tiempos Y ritos satánicos y de vaina. cacería de brujas, se necesitaba solamente, hay muchas historias que si tú te pones a investigar, Sí, tú vas a sí, encontrar sí. historias de gente que se confabularon en grupo, queremos salir de fulano, lo vamos a acusar de brujo. De brujo. Vamos a Sí, decir sí. tal vaina, vamos a decir que yo lo vi, que si yo qué, fulano va a decir tal cosa, que si yo qué. Y lo quemaban en una hoguera simplemente porque Sí. lo acusaban de brujo. ¿Me entiendes? Entonces, hoy en día, esas prácticas que antes eran consideradas como brujería, que con el paso de los años la ciencia se fue desarrollando, que sé yo qué, pero no gracias a ustedes. Exacto. Pues gracias a un grupo de locos que comenzaron a investigar por detrás. Y porque llegó otra persona más adelante a ti que por lo menos vio que tú estabas haciendo un disparate con tu interpretación. Y te dijo a ti y dijo, espérate, no, como ya yo estoy en esta posición alta, espérate, eso hay que normalizarlo porque realmente Claro. eso no es brujería, eso son Ciencia. investigaciones. Y Ujú. esto sí realmente lo mandó Dios. Pero mientras tanto, la interpretación que la que tenían, la cantidad de gente que murieron por culpa de un problema que tú ocasionaste o tú y un grupo ocasionaron simplemente por el hecho de que a ti te dio la gana de entender lo que te dio la gana de lo que leíste, valga la redundancia. Y así mismito tenemos gente que después que lo queman, lo canonizan. Si no, pregúntale a Juana de Arco. Exactamente. Pero ¿Me entiendes? también Y- eso todavía pasa porque los testigos de Jehová no permiten Sí. transfusiones sanguíneas. Yo utilicé... Ellos dicen, ellos no pueden, Eso es mucha aunque sea brutalidad. debido a muerte. Todavía en el siglo Al sol- Ellos lo tienen Yo Yo todavía. utilicé el ejemplo del ejemplo más común o el que más, pero podemos hablar Porque de marcó la historia. 67, o sea, hay más. Claro. Porque ¿Más qué? podemos hablar de 60 más ejemplos Caso. casos de que interpretaciones de una situación De Señores, un la párrafo guerra- específico señores, para convertirlo en una idea. Señora, la Guerra Santa. No nos vamos a meter mucho por ahí porque ahorita no pasa una vaina, pero
Hay naciones que todavía están en guerra por temas que tienen que ver con qué. Con Si tú te religión. pones a analizar, si tú te pones a leer, tú te pones a buscar la información, tú te vas a encontrar que son diferentes ideologías y la gente está muy dispuesta a morir por ellas. Sí. Y aquel que muere por aquello que cree y por sus convicciones es el que muere más feliz, más tranquilo, porque está muriendo por algo que realmente ellos creen. Dime. Mira, tú sabes que puedo ver eso de las contigo. creencias y los acuerdos que llegan entre religiones. El otro día yo estaba viendo un video en TikTok de un templo, no recuerdo cuál es, en eso de para allá, preguntaba a Jesucristo. En Israel, por ahí. Ajá. El templo es, yo creo que es donde crucificaron a Cristo. Y Pero tú dices el monte. Yo fui para allá. Hay Eso una es en iglesia, una cosa. Jerusalén. Ajá. Ujú. Una iglesia de esa no sé qué. Diferentes religiones llegaron a un acuerdo de que ese templo no se iba a poner la mano a ninguna religión, le iba a poner que la mano de por su lado. En el momento que hicieron el acuerdo, estaban pintando un área y se quedó una escalera ahí. Nadie puede mover esa escalera de ahí. ¿De verdad? La escalera está ahí desde esos tiempos. Eso está bien. La escalera está ahí. Están Nadie respetando la los puede- acuerdos. Si una de las religiones mueve esa escalera, se arma una guerra. Se arma el lío. ¿Qué te iba a decir, Paola? Ahorita tú dijiste algo, Boli, de que como que tú no estás de acuerdo, como que la gente, como que un hombre te diga lo que tú tengas que hacer. En esa parte te la doy, pero hay un punto. ¿Cuál? Que hay gente que no le gusta que le diga la verdad. A ver. Y se supone que si tú vas a la iglesia, tú vas a escuchar, tú sabes, lo bueno y lo malo, porque en la Biblia está. Espérate. Entonces, Deja que espérate, termine, pero espérate. espérate. No, no, yo te comprendí. Termina Yo tu lo que voy punto. es con ese pequeño Después voy punto, yo, Eri, porque por no turno. todo el que está parado predicando interpreta la Biblia como para manejarte como él quiere. O sea, por ejemplo, habla mentira. Mira, habla mentira es malo, que sí o qué. Él está diciendo la verdad. Ujú. Porque eso es lo que está, eso es lo que está en la Biblia. Ok, continúa. Exacto. Entonces, a eso me refiero. O sea, hay ese punto de que no siempre el pastor te está ofendiendo. Entonces No, la gente claro. como que se siente No, como ofendida de claro. que yo no vuelvo más a la iglesia porque No, no, fulano me pero- dijo esto. Pero quizá la parte que se No, pero yo se la doy. Ajá. Sino que aparte de eso, la gente suele confundir Rápido. que te digan la verdad, Sí, claro. tú Rápido. sabes, y se ofenden. Pero el mismo discernimiento que tiene ese pastor para leer E interpretar. e interpretar, lo tengo yo. Entonces, Exacto. donde él fue a leer, yo puedo ir a leer. Sí, Ahí es puedo hablar. excelente, eso está Porque bien. te digo algo, Pero hay gente, mi amor, que no va a la iglesia, que no lee la Biblia, que no sabe Yo te nada. Entonces entiendo. tú vas por primera vez a una iglesia y él está hablando de ese tema. Le llenan Vamos a la cabeza de suponer. mucha basura a la gente. Entonces, Pero ese es tú el no te punto, puedes sentir que ahí es ofendido. donde radica la mentalidad quizás que tenían nuestros abuelos, los padres de nuestros abuelos, donde tú tenías que ir a una misa en latín donde tú no entendías mierda, y creo que era hasta de parla, una vaina así que se hacía, donde tú no entendías mierda, y lo que decía el padre era palabra Santa. de Dios bajada del cielo, pero tú no entendías nada, el mundo se expandió, tú empezaste a recibir una Biblia en tu casa y todo el mundo la tiene, y tú los domingos aburrido te pones a leer la Biblia, y llega un punto donde tú creas ese discernimiento, que es lo que me pasó a mí. Yo leo la Biblia como 700,000 veces. Pero eso somos nosotros. Por hay gente aburrimiento, que no, porque me hay gente interesa, que porque no tengo nada que leer y me pongo a leer. Y es muy... Nos la ponían de tarea. Exacto. Sí, en Entonces, el colegio. ¿qué pasa? Cuando tú lees y tú empiezas a cuestionarte cosas y tú, por ejemplo, llega una vaina llamada Wikipedia que cuando tú entras en un artículo termina entrando en otro y después termina entrando en otro, tu mente se expande y tú dices, espérate. No fue así que me lo dije. No fue así que me lo dijeron número 1 y número 2. Yo estoy interpretando otra cosa diferente a lo que interpreta ese padre, pastor y fulanito de tal cabeza de iglesia. Cada Entonces ahí cabeza tú un tienes lo que pasa en las religiones. Se crea una ideología. Cada quien entiende lo que quiere entender. Ahora, ¿cómo yo entendí que debo de digerir la Biblia? Como está escrita en la parte más básica. Respeta a tu prójimo. Los 10 No mandamientos. mate. Qué Los sé yo 10 cuánto. mandamientos, sí. Chuquea, ayuda a vainas y te da una galleta de la otra. O sea, y cuando tú lo haces como ser humano, a menos que tú seas un psicópata, tú entiendes como que te sientes bien. Porque si yo vengo y ofendo a Paola, yo me voy a sentir mal. Claro. Como ser humano, estoy hablando fuera de la religión. Entonces, si tú ves un libro que te dice, no ofendas al otro, y tú notas que no haciéndolo, tú te sientes tranquilo. Tú te vas a poner a ofenderlo. O sea, esa es la parte como que de la Biblia uno tiene que quedarse. Eso que tú pones, o como dicen los testigos, de que no te puedes casar con yugo desigual, que cada una vaina. Yo siempre he dicho, a mí yo odio, que esa es la parte, no odio, pero me incomoda a veces, porque yo leía mucho el Atalaya y vaina y cosas. Yo encontré una peculiaridad en el Despertar y el Atalaya. Ellos están hablando de un tema, drogas, por ejemplo. Ujú. Las drogas son malas, Cuca. Y ellos te cogen, sí, porque las drogas son malas. En el versículo de Josué, entonces, tú Un te ponen fragmento. un fragmentito que va de la mano de la idea que ellos dicen. Entonces, ¿qué yo empecé a hacer? Yo a mi Biblia, Y lo leí buscaba el entero. fragmento
y entendía el contexto completo de lo que estaba hablando. Y lo que estaba hablando Josué era de un burro. Pero al sacarte una oracioncita, va de la mano con lo que tú estás escribiendo, ¿entiendes? Sí. Entonces, si vamos a llevarnos a la Biblia, por eso es que me quilla la religión en ocasiones, vamos a llevarnos la completa. Si no vamos a ir al Antiguo Testamento, a las cosas que hacían antes, que en estos tiempos eso no aplica, vamos a sacar a las mujeres de la ciudad cuando tienen la menstruación, como dice en Éxodo o en Deuteronomio, que dice, la mujer le llegó el periodo, sácalo de la tienda y tiene que estar lejos. Sí, porque está Nadie le puede enferma. poner la mano, está enferma. ¿Por qué no hacemos eso? Ay, no puedo comer animal de pezuña, pero tiene a la mujer con la menstruación en la casa. ¿Cuál de las dos es? O sea, no me elija uno en específico. Que las mujeres no pueden vestir nada más con falda. No, estás equivocada. Ni tú deberías estar con jean hombre, tú deberías estar con un pedazo de sábana envuelta como en los tiempos Claro. que Y ni así, porque en Escocia la falda, los hombres usaban falda. Pero está bien, pero Escocia fue más para adelante. Lo que te digo es, si vamos a limitar a la mujer en ciertas religiones de que nada más puede usar falda y debería ir por debajo de la rodilla, entonces el hombre no debería estar usando pantalón porque no se usaba pantalón en ese tiempo. Ande con su sábana enganchada como en esos tiempos. Por eso- Ande en sandalia, no ande en tenis Nike. Por eso que te decía que ellos interpretan para su conveniencia. Claro. Mira, yo iba a complicar el tema, en verdad. No lo Porque complique eso- que voy a pausar. No lo voy a complicar más. Pero, por ejemplo, Paola dijo dos cosas. Que en base a eso yo voy a decir, mira, ahí es que está el problema. Y yo estoy muy de acuerdo en parte con la forma de pensar de Joan. Yo, obviamente, como todo niño, comencé en la iglesia católica, después fui a la iglesia cristiana, estudié en el Ministerio Bautista Internacional, curso, qué sé yo cuánto, la Biblia. Tú eras casi padre. Estudié, yo estaba por ahí. Y por eso tengo un poco de Montando su conocimiento iglesia del tema. El tema que tú dijiste, la verdad, es un concepto un poco complicado. Claro. El de la verdad, porque hoy en día la verdad la tenemos que ver desde diferentes puntos de vista. Porque el problema de las religiones es que todas y las interpretaciones de las diferentes religiones o diferentes denominaciones, el problema está en que todas entienden que están diciendo la verdad. Eso es lo primero. Tú pusiste un ejemplo del de la mentira. Ok, habla mentira de malo. Pero si tú hablas una mentira para salvar una vida, de nuevo, hay una muchas buena pregunta. cosas Sí, que no, tienen que sí, ver, sí, hay la muchas verdad. cosas que tienen que ver con las Con circunstancias. el contexto, Ok, sí. entonces tú me estás diciendo, yo pequé, pero al mismo tiempo salvé una vida. Ujú. Entonces, ok, pero tú me estás diciendo que todos los pecados son iguales. O sea, yo pequé porque mentí, salvando una vida de una persona. Yo soy igual de pecador o el nivel de pecado mío es el mismo que el de una persona que asesina a otra. Entonces, para refutar eso, lo que te vienen del lado de las religiones es no, porque existen pecados de tipo moral, existen pecados de tipo qué sé yo cuánto, qué sé yo qué. Y le queremos asumir y se le queremos atribuir el mismo peso a todito. A todos. Tú ves cómo se va complicando los conceptos. claro. Y precisamente Interpretación. cuando nosotros comenzamos a analizar una serie de conceptos y muchísimas cosas, todo lo que dijo Joan es perfectamente cierto. Y incluso los mismos, por ejemplo, cristianos evangélicos y los adventistas, que por ejemplo los adventistas decidieron no comer cerdo, porque por muchísimo texto, que sé yo cuánto, que sé yo qué, ok, pero eso es una parte. Porque entonces lo que hacemos es que acatamos las cosas que están en el Antiguo Testamento en una parte, porque es verdad que dice que la mujer no va a vestir ropa de hombre. En el Antiguo Testamento lo dice, ok, pero cuando tiene la menstruación tú no la sacas, como tú dijiste. Exacto. ¿Me entiendes? Además, la moda es diferente de esos tiempos para acá. Ok. Por eso la guía es algo de referencia, no para ahí- llevarse textualmente Lo lo que, que dice. lo que pasa es que hay muchas cosas que lamentablemente, y la Biblia, si tú pones a estudiar cómo estudiar la Biblia, tú vas a aprender que hay cosas, hay libros que son históricos. Hay libros que Exacto. simplemente te cuentan una Lo historia. que pasó. Hay temas que son metafóricos. Las historias que hacía Jesucristo no son necesariamente literales, porque Jesucristo utilizaba muchas metáforas. Y por eso Jesucristo, incluso el speech, o vamos a decir, el discurso de Jesucristo atrajo a tantas personas. Y por eso podríamos decir que ha sido la figura política más influyente de la historia mundial. Pero- al punto de que la historia, escúchame, los años se cuentan antes y después de él. Entonces, como figura política, podríamos decir que Jesucristo fue así el más determinante. Claro, No, hubieron hasta el sol de hoy todavía Lo ha sigue sido el- siendo. ¿Me entiendes? Claro. Algo que tú Dale, dijiste antes que que es yo- interesante, estoy cerrando, que creo que es la parte que todo el mundo debe recordar en una religión. Es histórico. Claro. Yo cuando veo ese tipo de detalles, de Hay que mujer libros debe que- de sacarse de la tienda, animal con pezuña. Señores, la carne de cerdo, entre la carne de vaca y la carne de cerdo, ¿cuál es que se pudre más rápido? ¿Cuál tú crees que te puede dar una enfermedad peor? La de vaca. La de cerdo, la de La de pezuña. cerdo, ajá. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú lees eso, yo leyendo todas esas reglas en la Biblia, creo que fue en Deuteronomio, Éxodo, el punto cuando estaba en el desierto,
yo lo vi como regla de supervivencia de esos tiempos cuando no había nada. Eso es. La mujer le llegó el periodo. Bueno, no hay tampones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Para no enfermarse todo el mundo, vamos a sacar aparte de lo que ya le pasa a esa vaina. Y falta de conocimiento. Exactamente, y falta de conocimiento. Son guías. Animal con pezuña. Bueno, hay gente que cortaba una vaca y aguantaba 5 días con sal o con lo que sea, 10 días. La de cerdo al otro día estaba podrida, pero la gente se que lo comía y le daba una vaina, una enfermedad. Entonces son como guías de supervivencia en el desierto. O sea, tú no puedes tomarlo en el futuro, hoy, que cuando tú vas en tu motorcito y tu Biblia debajo del vaina, pasas por un drive-thru de McDonald's y te comes una hamburguesa. Exacto. ¿Tú entiendes? A ti no te falta comida. Tú no tienes que medir de que el cerdo estaba podrido o no. Ya estamos en otro nivel, donde la alimentación está bien cuidada, ¿entiendes? Entonces, cuando tú te vas a decir en eso, de que no pueden ponerse esta ropa, señores, andamos con la misma ropa. No pueden comer esto. No es el mismo tiempo, no es el mismo proceso como sociedad. Y yo también estoy muy pro de que la salvación de cada quien es individual. Claro. Entonces, tú no me puedes señalar de pecador. Claro. Donde tú también cometes pecados. Gracias. Entonces, déjame Todos a mí cometemos. enfrentarme al juicio final y dar mi justificación de mis pecados. Porque el único salvador es Jesucristo. Porque Gracias. aquí nadie va a venir a decirme, tú vas para el infierno. ¿Por qué? Usted no es Jesucristo. No. Ni Jesucristo dijo eso. No. Así que ya ustedes saben. Vamos a una pausa, ya cambié el tema, ¿vieron? De hablar de acostarse con gente. Ya, ¿verdad? Ya. Estamos No, Gracias. por paz. ahora no pusiste a explotar la cabeza. Ah, tenía tiempo que no lo hacía. Vamos a una pausa aquí en Cultura Radio por Ritmo 96. No te muevas. Seguimos calentando tus noches.